Buenos días, mis amados hermanos. Dios nos bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy tenemos un nuevo video aquí en este canal, ¿verdad? Que se llama La Gracia que Salva y la Gracia que Transforma para la gloria de Dios. Hoy vamos a explicar un tema que nos concierne a todos, bueno, como todos los que estamos estudiando, ¿no? Pero hay una creencia muy popular con respecto al pecado. Entonces hoy vamos a estudiar una pregunta que surge de vez en cuando. Digo de vez en cuando porque la mayoría de las personas están convencidos de vamos a hablar, a decirlo así, de la versión oficial. ¿Okay? La versión que dicen las mayorías, y es que el pecado es una condición, no una decisión. Entonces la pregunta que nos vamos a plantear hoy, dado que se dice, ¿verdad?, que el pecado es una condición, ¿es que acaso nacemos siendo pecadores? ¿De dónde surge esta doctrina que dice que desde el momento en que somos concebidos o desde el momento que nacemos ya somos pecadores? Porque verificando en la Biblia tiene otro planteamiento que hacer. Entonces, bueno, para entrar en materia, ¿verdad?, vamos a estudiar, vamos a orar primeramente para pedir la conducción del Espíritu Santo y poder hacer el estudio que afecta a este tema. Vamos a estudiar es un solo versículo de los que usan porque el tema es demasiado amplio, y estudiar toda la teología o todos los versículos que usan para decir que nacemos pecadores llevaría muchísimo tiempo, pero entonces vamos a hacerlo en etapas. Tal vez la semana que viene hacemos los otros versículos restantes para unir el tema, para unir un solo tema. No trataremos otro tema hasta culminar este tema. Entonces vamos a orar para que el Señor conduzca. Padre nuestro que estás en el cielo, toda honra, toda gloria y alabanza sea solo para ti. Señor Dios, te damos las gracias, Padre, por este día. Te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de predicar tu palabra y de escucharla, Señor. Te damos las gracias, oh Señor, porque pones en nuestros corazones este tipo de temas para aclarar tu verdadera doctrina, para aclarar la sana doctrina, para aclarar la verdad conforme es en la Biblia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Señor, y clamamos a ti, para que seas tú quien nos conduzcas, Señor, siempre en obediencia, siempre en amor. Guárdanos, oh Padre, y como lo dijimos, clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe y quien nos dirija en este estudio. Eso lo pedimos no por mérito, porque somos pecadores, lo pedimos en los méritos de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el tema que nos concierne es: ¿nacemos pecadores? Entonces, bueno, para entender esto, vamos al origen, ¿verdad? Vamos a ver qué es la palabra pecado. ¿Qué es pecado? Porque pecadores viene de pecado. Entonces la palabra pecado se asocia con la raíz indoeuropea pet, que significa pie, y más próximamente el latín pecco, contracción de pedico, tropezar, y de ahí de cometer una falta, sí. Pero la palabra pecado viene directamente del latín peccatum, delito, falta o acción culpable. ¿Ok? También vemos que también la Biblia define el pecado como hamartía, que es errar al blanco. ¿Ok? Entonces es eso, un delito, falta o cometer una falta, tropezar. ¿Ok? Pero entonces vamos a estudiar. Pero para responder esta pregunta necesariamente debemos saber qué es el pecado según la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a la Biblia. Entonces encontramos una respuesta que es la que define el pecado como tal en la Biblia, y encontramos dos más que son complementarias a esa primera y única definición que la Biblia tiene de pecado. Ok, entonces fíjense. Cuando nosotros preguntamos a la Biblia, tú pones ¿qué es el pecado según la Biblia? La Biblia automáticamente, cuando tú lo pones en un buscador, la primera definición que te saca es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces se asocia eso con la raíz de la palabra peccatum, que viene del latín peccatum,
delito, falta o acción culpable? Completamente, ¿verdad? Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pero podemos decir, pero es que hay otros versículos que también nos dicen que es pecado en la Biblia. Pero cuando vamos a hacer el estudio y vamos a analizar estos versículos, y ustedes se van a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta, de que son complementarios de esta primera definición. Entonces, fíjense, vamos a revisar su contexto. La siguiente definición la conseguimos en Santiago 4 y dice, todo el que sabe, Santiago 4, capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense bien, al que sabe hacer, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No dice la Biblia que comete pecado, le es pecado, le es imputado pecado, ¿verdad? Entonces vemos claramente que la cita aquí no está definiendo qué es pecado, no está diciendo que pecado es, ¿verdad? Sino que le es imputado el pecado. Entonces, ¿qué define qué es bueno o malo? ¿Quién es el único que tiene la potestad de definir qué es bueno o malo? La ley, hermanos. La ley de Dios. ¿Y por qué la ley es la que define esto? Porque la ley representa el carácter de Dios, dado que cuando nosotros decidimos de acuerdo a nuestra moralidad o experiencia determinada que es bueno, estamos haciendo eco de las palabras de la serpiente en el Edén. Recordemos que cuando Eva, antes de tomar el fruto, Satanás le dijo que no morirían, ¿cierto? Que eso ya lo estudiamos en el estado, lo que es el alma y todo aquello, y el estado de los muertos. Satanás le dijo, no moriréis, sino que bien sabe Dios que del día que de él comieres, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos definir qué es bien o qué es mal, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Porque de repente lo que es bueno para usted, no es bueno para mí, porque son verdades relativas y eso está muy de moda, ¿cierto? Pero la Biblia define verdades absolutas y Dios es el que define qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué es bueno? Su carácter. ¿Y dónde está definido su carácter? En la ley, en los 10 mandamientos que Él nos dejó, que Él quería escribir, que eso lo estudiamos en el primer tema, en el segundo tema, en el pacto eterno, de que Él quería grabar esa ley no en tablas de piedra, sino en el corazón, para que tú tuvieras discernimiento de acuerdo al Santo Espíritu de Dios, de saber qué es bueno y malo, conducido por Él. Porque si tú defines qué es bueno o qué es malo, entonces tantas corrientes que hay en el mundo, les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo realmente, vamos a decir, fuerte, espeluznante, pero para el pederasta es bueno tener sexo con un niño, porque es lo que le agrada. Pero, ¿es eso bueno para usted? Entonces, ¿quién define lo que es bueno y es malo? Entonces podríamos decir, para algunas personas, ¿verdad? Es malo robar. ¿Es malo robar? Claro, porque está definido según la ley de Dios. Pero, ¿es malo hacer obra misionera? Alimentar a un necesitado. ¿Es malo? Por supuesto que no es malo, según porque el amor de Dios lo constriña a eso, ¿cierto? Es parte, diríamos, de la ley de Dios, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para algunas personas eso puede ser malo porque, ay no, qué tonto eres, porque tú vas a alimentar a esa gente que trabaje, ¿cierto? Entonces, con esto podemos poner millones de ejemplos de que es bueno o es malo cuando nosotros lo decidimos por nuestra cuenta. Pero la ley de Dios define qué es definitivamente bueno y qué es definitivamente malo. Entonces vemos que cuando Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está guiando hacia algo que es bueno y él está rechazando esa inclinación o ese mandato o esa sugerencia. Pero sabemos que el Espíritu no trabaja con sugerencias, sino que él pone la idea en nuestra mente, y si nosotros no nos negamos,
vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es pecado? Porque estamos negándonos a la acción que el Espíritu Santo está guiándonos. Y eso definitivamente va asociado con la próxima definición también. Entonces, solamente para concluir este punto, Dios tiene la prerrogativa de definir qué es bueno y qué es malo, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Y cuando nosotros tomamos esa capacidad en nuestras manos, nos hacemos dioses. Entonces hacemos eco a las palabras de Satanás. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces vemos que esta definición es dependiente de la definición dicha en el libro Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. El que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a llevar en obediencia a hacer las cosas conforme a la ley. ¿Cuál ley? La que Dios grabó en tu corazón, conforme al nuevo pacto. Ya el Señor lo dijo, Jeremías 31:33, Ezequiel 36:25 al 27 y en otros versículos que podríamos buscarlo también. Ahora, ¿en qué otro lugar se menciona que es pecado? Que también lo utiliza mucho, Romanos 14 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace conforme a la fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, necesariamente aquí tenemos que ir a los contextos, igual como fuimos en Santiago 4, ¿verdad? No lo exploramos, pero examinamos qué era lo que el versículo quería decir. Pero entonces vemos que el contexto que Pablo está explicando acá se refiere al pecado de hacer las cosas con nuestro razonamiento. Entonces definitivamente está asociado a lo que estudiamos anteriormente de Santiago, ¿verdad? Dejando la fe, convirtiéndola así en una obra propia y no confiar en la voluntad de Dios sobre cualquier punto. ¿Por qué de la fe? Porque la fe es una obra del Espíritu. Entonces fíjense cómo se va complementando todo lo que la Biblia dice. Y solo bajo el poder del Espíritu es que se puede guardar la ley. Entonces vemos, mis hermanos, cómo hay una sola definición de pecado. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo el que duda lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Porque está negando la obra del Espíritu, porque la fe es un fruto del Espíritu. Y eso se aplica para lo que se come, para lo que pensamos, para todo. Que en el contexto de Romanos 14, Pablo está hablando sobre los débiles de la fe y sobre unos que comían. Y por cierto, esto lo usan para decir que se puede comer cualquier cosa, de que no hay problema porque Dios purificó todo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no vamos a hablar de eso en este momento. Entonces vemos, hermanos, vamos a estudiar algo aquí. Dije, ¿verdad? Porque la fe es una obra del Espíritu y solo bajo el poder del Espíritu es que se puede guardar la ley. Pero entonces, ¿qué debemos explorar aquí? ¿La ley qué es? ¿Verdad? ¿Qué es la ley? Es el carácter de Dios, como dije. Pero entonces Pablo aclaró esto porque Pablo dijo, y lo escribió, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu Santo, que la ley es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? Porque el Espíritu Santo nos convence de ello, de pecado, justicia y juicio. Entonces el Espíritu Santo tiene una parte importante en el cumplimiento de las obras de la ley. O sea, entonces no son obras hechas por nosotros, sino son las obras de Cristo en nosotros. Muchos dicen, no, pero es que yo no tengo que cumplir nada, porque ya Cristo cumplió toda la ley. Cristo cumplió toda la ley, y así como la cumplió, Él la va a cumplir en ti, si tú se lo permites. Entonces veamos, fíjense. Vamos a estudiar un contexto de Romanos 7. Dice, Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley es la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y esto no me estoy saliendo del tema. Recuerden que estamos estudiando si nacemos pecadores. Pero dado que la única definición de pecado es la infracción de la ley, necesariamente tenemos que estudiar el asunto de la ley. Entonces, de manera que la ley, Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Y por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual.
¿Por qué la ley es espiritual? Porque solamente por medio del Espíritu Santo es que se puede cumplir la ley en ti y en mí. Por tus fuerzas no las puedes cumplir. Y si acaso pudieras, eso de nada vale. Porque nuestras obras son trapo de inmundicia. Y el que trata de justificarse por las obras de la ley, de la gracia, ha caído. Entonces, no hay ninguna relación entre mis obras y salvación, o entre la ley y mis obras. La ley está para mostrar el pecado y el Espíritu Santo me va a conducir conforme a esas obras de la ley para tener el carácter de Dios, para reflejar el carácter de Dios. Porque los mandamientos, lo dijimos en el estudio que hicimos del pacto eterno, que son promesas. Si tú tienes fe, no tendrás dioses ajenos. Si tú tienes fe, no te harás imagen. Si tú tienes fe, no nombrarás a Dios en vano. Si tú tienes fe, adorarás a Dios como creador y guardarás el sábado. Si tú tienes fe, honrarás a padre y a madre. Y así con cada uno de los 10 mandamientos, porque es una obra de Dios. Entonces ahí sabemos que la ley es espiritual. Pero Pablo dice, no, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces cuando estudiamos, vamos a seguir diciendo, ¿ok? Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, y yo sé que en mí esto, hecho en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos, hermano, que esto que vemos en Romanos 7, vemos que un hombre, por más que se empeñaba, no sabemos si Pablo estaba hablando de él mismo o de otra persona, no podía cumplir la ley porque estaba intentándolo con sus fuerzas. Luego Romanos 8 explica cómo es posible hacerlo, cómo el Espíritu lo hace en nosotros. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el versículo. Pero entonces ya no vamos a profundizar más allá. Entonces, ¿qué es eso que mora en mí? ¿Qué es ese pecado que mora en mí? ¿Será que es que nací pecador? ¿O será que yo tomé la decisión de ser pecador? Porque vemos que Pablo está luchando, el hombre de Pablo de Romanos 7 está luchando con su fuerza. Él quiere hacer lo bueno, pero él reconoce que la ley es espiritual. Y ese es un punto muy importante, que normalmente cuando se estudia este contexto de Romanos 7 y Romanos 8, eso no se toma en cuenta. Yo soy carnal, ando conforme a mis obras, conforme a mis razonamientos. Entonces, ¿qué viene allí? Todo lo que no es de fe es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque el pecado es infracción de esa ley que el Espíritu quiere grabar en ti. ¿En dónde? En tu corazón, porque esa es la promesa del pacto eterno o el nuevo pacto. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y escribiré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Entonces, cuando nos oponemos a hacer las cosas que el carácter, para reflejar el carácter de Dios, ¿a quién nos estamos oponiendo? ¿A nuestra voluntad o a lo que Dios ya puso en nosotros? Entonces ahora entienden por qué lo que no proviene de fe es pecado. Y eso lo vamos a estudiar más adelantico aquí mismo, ¿no? Entonces fíjense. Ok. En fin, vemos que el único versículo que define efectivamente pecado es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, si el pecado es infracción de la ley, es una condición que obtenemos al nacer. Infringimos la ley desde el momento en que nacimos. El nacer se constituye en una violación de la ley. Entonces ahora yo voy a usar una palabra fuerte. Entonces, ¿de dónde sale esta herejía llamada pecado original? Que hace del pecado una condición y no una decisión. Y óigase bien la pregunta. ¿De dónde nace esta herejía? Porque esto es una herejía. Está contradiciendo lo que dice la Biblia y lo que explica la Biblia. Y lo peor, que al igual que en las tentaciones del desierto, la mayoría usa la Biblia para hacer ver que esto es así. Vemos que Satanás
lo hace, ¿verdad? Le dijo a Jesús en la tentación: lánzate del pináculo del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Entonces, desde un principio, hermanos, Pablo nos advirtió que cuando ellos ya no estuvieran, vendrían a la iglesia y atacarían el rebaño y se introducirían lobos rapaces. Entonces no es bien confiar en lo que llaman los padres de la iglesia, porque hay que estudiar lo que ellos dijeron a la luz de las escrituras. Isaías 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ok? Entonces fíjense, hermano, ¿de dónde sale esto? Entonces aquí está una sola partecita de la historia. Recuerde que estas cortas y breves investigaciones, hermano, las podemos conseguir todos. Y hay material infinito. Incluso le podrían preguntar a la inteligencia artificial con respecto a esto y darían una respuesta precisa al respecto. Le podrían preguntar, por ejemplo, ¿dónde nace la doctrina del pecado original? Y seguramente la inteligencia artificial en su base de datos les dirá toda la información que tiene al respecto. Entonces fíjense, el concepto del pecado original fue concebido en el siglo II. ¿En qué siglo? En el siglo II. ¿Cuándo murió el último apóstol? Juan, aproximadamente en el año 100. ¿Ok? Entonces entre el año 100 y el año 200 se genera. Entonces inmediatamente que después que los apóstoles mueren, se introduce esto en la iglesia. ¿Lo introdujeron los apóstoles? ¿Los apóstoles enseñaron esto? Porque podría ser, si dijera, el concepto del pecado original fue concebido y explicado por Pedro. Y ahí yo no podría dudarlo. ¿Ok? Pero dice que se introdujo en el siglo II, después que todos los apóstoles habían fallecido. Entonces, ¿por quién? Por Ireneo, obispo de Lyon, en su controversia con algunos agnósticos dualistas. Y vemos que la lucha con los gnósticos ya Juan la tenía, y lo que son las cartas de Juan es precisamente para luchar contra esto. Vemos que Juan habla sobre el anticristo y sobre el espíritu del anticristo que ya se había planteado. Juan estaba luchando contra estos gnósticos que ya se querían introducir en la iglesia, contra el gnosticismo, ¿verdad? De creencias que contradecían la Biblia, ya existía, pero entonces había esa disyuntiva o esa contienda siguió, y entonces Ireneo, obispo de Lyon, en su controversia con ellos, y otros padres eclesiásticos como Agustín de Hipona, que vivió entre los años 354 y 430, también desarrollaron la doctrina. Básicamente, tal vez Ireneo puso los fundamentos, pero esto fue desarrollado en sí por Agustín de Hipona, a quien llamamos el padre de la iglesia. Yo en el video pasado nombré o cité un escrito de Agustín de Hipona que reconocía al cuerno pequeño o al papado como el anticristo. Entonces yo dije, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Incluso les comenté que él mismo era prácticamente el padre de esta nefasta doctrina que hoy llamo yo abiertamente como lo que es una herejía del pecado original. Y entonces vemos cómo Agustín de Hipona es el padre de esto. También desarrollaron la doctrina. Quienes la justificaron las enseñanzas, fíjense, aquí vienen los versículos, vamos a estudiar uno solo porque el tema es demasiado extenso. Según la enseñanza de Pablo, en Romanos 5, versículos 12 al versículo 21, en 1 Corintios 15, 21 al 22, y en el versículo de Salmos, capítulo 51, versículo 5, que ese es muy famoso y ese es el que le usan muy a menudo. En pecado fui concebido, en pecado nací, en pecado me concibió mi madre, algo así dice. Entonces también fíjense quiénes estuvieron involucrados: Tertuliano, Cipriano, Ambrosio y Ambrosiaste. Consideraron que la humanidad comparte el pecado de Adán, transmitido de generación en generación. La interpretación particular la hicieron Martín Lutero y Juan Calvino. Pero ¿por qué Martín Lutero y Juan Calvino se fueron hacia este extremo? Porque ellos basaban mucha parte de sus enseñanzas en las doctrinas aprendidas de Agustín de Hipona, porque lo tenían como padre de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Juan Calvino, quienes lo identificaron con la concupiscencia. Ahora surge una pregunta: ¿es la concupiscencia pecado?
Ya la Biblia va a responder esa pregunta. La cual, según su interpretación, destruye el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, hermano? Por ahí hace poco unos hermanos reformados, hablando de este tema precisamente, me hicieron llegar una literatura de Martín Lutero que precisamente hablaba del pecado de esto, del libre albedrío. Entonces vemos que lo que escribió Martín Lutero allí decía que el libre albedrío no nos ayuda a vencer el pecado, que seguimos cometiendo pecados y porque el libre albedrío no tiene fuerza contra eso. Es que el libre albedrío no es para vencer pecado. El libre albedrío lo único que te permite es aceptar o no el don que Cristo tiene para ti. Porque el vencer el pecado no es tu obra, es obra de Dios por medio de su Santo Espíritu. Si yo acepto el Santo Espíritu de Dios, Él me va a conducir y me va a permitir luchar y vencer el pecado. Pero, ¿qué decido yo con el libre albedrío? No pecar, yo no puedo decidir eso, porque no estoy en mi capacidad. Y como dije al principio, eso es lo que sucede en Romanos 7. Que este hombre quería vencer con su fuerza y por supuesto que no podía, porque nosotros somos carnales dados al pecado. Porque Adán pecó y se creó en nosotros esa naturaleza con tendencia al mal, que son las concupiscencias, que eso ya lo vamos a estudiar. Entonces fíjense, según Martín Lutero y Juan Calvino, como nacemos con concupiscencias, de ahí queda destruida la doctrina del libre albedrío. Ya no hay libre albedrío. ¿Okay? Y en su lugar la iglesia declara que el bautismo, dando la vida en la gracia de Cristo, borra el pecado original. Entonces ahora entendemos por qué en la iglesia católica se bautizan niños, ¿cierto? Hay que bautizarlo lo antes posible porque nacen pecadores y si ese niño muere en esa condición, se va a ir al infierno. ¿Lo dicen o no lo dicen? Entonces ahora yo me pregunto, entonces ¿por qué las iglesias protestantes no bautizan a los niños también? Dado que nacen pecadores. Deberían hacerlo. Y de hecho hay pugnas entre las iglesias protestantes porque hay algunas que han aceptado esta práctica y otras que dicen que no. Entonces bueno, y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Por supuesto, hermano, eso es lo que Pablo está escribiendo allí. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Siempre va a haber esa lucha porque cuando Adán pecó, se perdió esa conexión con Dios. Y entonces eso es lo que nosotros heredamos, esa tendencia al mal. Pero esa tendencia al mal no es pecado. No es un pecado imputado. ¿Okay? Entonces, aún debilitado y disminuido por la caída de Adán, el libre albedrío no es destruido en la carrera, dice. En cuanto al protestantismo, algunas denominaciones tienen diferentes interpretaciones del pecado original. Entonces estudiemos un versículo donde se basa esta doctrina herética que ha hecho que el hombre crea que dado que el pecado es una condición, es imposible de ser vencido. Y eso es lo que ese fue el propósito de la introducción de esta herejía. Porque, ¿qué son herejías? Son mentiras. Son hacer de la Biblia doctrinas mentirosas. ¿Y quién es el padre de la mentira, hermano? Satanás. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros creemos que el pecado es una condición, es imposible de vencer, porque el pecado mora en mí, ya no puede ser vencido. Pero si el pecado es una decisión, ¿será que puede ser vencido? ¿Será que puedo yo decidir lo contrario? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo decidir lo contrario? ¿Por medio de qué puedo decidir lo contrario? Ya lo vamos a ver. Entonces, no puede ser vencido a menos que la naturaleza sea renovada. Entonces, dado que hice interrupciones, ¿verdad?, en la lectura del párrafo, lo voy a volver a leer para que ustedes puedan captar la idea completa, porque tal vez me amplié un poco y perdieron la idea principal. Fíjense, el concepto del pecado original fue concebido en el siglo II por Ireneo, obispo de Lyon, en su controversia con algunos gnósticos duales. Otros padres eclesiásticos como Agustín de Hipona también desarrollaron esta doctrina, quienes la justificaron en las enseñanzas de Pablo de Tarso, basándose en Romanos 5, 12 al 21 y Corintios 15, 21 y 22, y en el versículo de Salmo 51, 5. Tertuliano, Cipriano, Ambrosio y Ambrosiaster consideraron que la humanidad comparte el pecado de Adán, transmitido de generación en generación,
interpretación particular hicieron Martín Lutero y Juan Calvino, quienes lo identificaron con la concupiscencia, la cual según su interpretación destruía el libre albedrío. ¿Según qué? La interpretación de ella. Dentro del catolicismo, el movimiento jansenista, al que la Iglesia declaró herético, también mantenía que el pecado original destruía el libre albedrío. En su lugar, la Iglesia católica declara que el bautismo dado en la vida de la gracia de Cristo borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual, aún debilitado y disminuido por la caída de Adán. El libre albedrío no es destruido en la carrera. En cuanto al protestantismo, algunas denominaciones tienen diferentes interpretaciones del pecado original. Entonces vemos que la Iglesia católica tiene una interpretación, tiene una solución, pero vemos también que ellos necesitaban una solución mayor a esto porque necesitaban justificar a Cristo, la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿cuál fue la solución definitiva que ellos dieron a esto? Concibieron a María como impecable. La Inmaculada Concepción de María. Pero eso va a ser asunto de otro estudio, tal vez lo estudiemos, tal vez no, porque esto es un asunto que no atañe en sí a la Biblia, porque es una cuestión que no está en ninguna parte de la Biblia. Entonces realmente no diría que no merece la pena el estudio, pero no es una doctrina bíblica como tal. Entonces vamos a ver cómo la introducimos por ahí. Tal vez la vamos a introducir cuando estudiemos la naturaleza de Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos. Entonces estudiamos un versículo donde se basa esta doctrina herética que ha hecho que el hombre crea que dado que el pecado es una condición, es imposible de ser vencido a menos que la naturaleza sea renovada. Entonces vamos a leer Romanos 5 del 12 al 21. Vamos a leer el todo donde basan esta doctrina, pero nos vamos a estudiar únicamente el versículo 12 porque es muy amplio. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Este es el versículo clave. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces aquí solo una pregunta, entonces ¿por qué la gente moría? Pues porque la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que siempre ha habido ley. Siempre. ¿Ok? No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, gloria a Dios. Entonces, aquí está el centro de lo que realmente Pablo quería expresar en este estudio. Él quería hacer una comparación entre el pecado de Adán y la salvación que Cristo da. En eso es lo que se concentra en estos escritos. No es decir que el pecado es una condición, mis hermanos. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿qué vino? ¿La condenación o el pecado? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es un gol, o esto es un punto, ¿okay? Porque vemos que la mayoría de las iglesias o denominaciones que insisten en que el pecado original, porque vemos que hasta la Iglesia Católica plantea una solución inmediata que es el bautismo, y entonces devuelve al hombre el libre albedrío, pero una doctrina que habla de la predestinación, de la doble predestinación. Entonces, que precisamente los hermanos reformados, los que me dieron el libro, que hicieron el estudio de Martín Lutero, que decía que el libre albedrío no puede vencer el pecado, es que el libre albedrío no tiene ese fin de vencer pecado, ¿verdad? Entonces dicen que la salvación solamente es para los predestinados y los escogidos. Pero entonces fíjense como dice aquí. ¿Okay? Así que por la transgresión, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que la oportunidad es para todos. ¿Ok? Porque así por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo no sé qué no entienden aquí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
¿Para qué? Para que el pecado se mostrara sobremanera pecaminosa. Lo leímos en Romanos 7, no lo leímos, hermano. Entonces Pablo amplía este concepto allá en Romanos 7. ¿Okay? Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces vemos, hermano, que aquí Jesús lo que está queriendo es, Pablo lo que está queriendo explicar es así como el pecado llegó, también vino Cristo. Y esto se solucionó por medio de Cristo. ¿Qué se solucionó? Esas tendencias al mal que nosotros traemos. Porque así como el pecado, ¿verdad? Perdimos esa naturaleza pura, sin mancha, sin pecado. Desde el momento en que Adán pecó, ya Cristo vino para devolver ese estado a sus hijos. Pero para eso debemos creer. Y ahí es donde actúa el libre albedrío. Porque cuando tú escuchas el evangelio, tienes dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Dios a nadie obliga, hermanos. Igual que Satanás, a nadie obliga a pecar. ¿Ok? Y ya lo vamos a estudiar. Ok, entonces vemos, hermanos. Entonces vemos qué quieren decir. Por el pecado de Adán se inició la era del pecado y con el pecado la muerte, dado que la paga del pecado es muerte. Pero sugiere este versículo, todavía hablando del 12, que a partir de este momento la condición del hombre es pecado o que el hombre decidirá pecar. Entonces vamos a estudiar. El versículo 12 dice que la muerte fue a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecaron en Adán es lo que sugiere la herejía del pecado original. Entonces, ¿quiénes pecaron? ¿Pecó Adán o pecaron todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Entonces es necesario profundizar en este versículo. Entonces yo dividí este versículo en 4 partes. Fíjense, la primera parte está constituida, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Esa es la primera parte. La segunda parte, y por el pecado la muerte. La tercera parte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y la parte 4, por cuanto todos pecaron. Entonces vamos a estudiar específicamente este versículo. Entonces, parte 1. El pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado no existía en el mundo. El pecado es un intruso que no existía en la creación. Y debido a la transgresión de Adán, este ingresó a este mundo que hasta ese momento era como perfecto. Entonces vemos la primera explicación. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre fue ese? El primer hombre creado, Adán. Segunda parte. Por el pecado entró la muerte, otro intruso. La muerte tampoco existía, porque dado que la voluntad de Dios era que seamos inmortales, ¿verdad? Porque es una prerrogativa que solamente da Dios, que es de Dios y la da a quien Él quiere. Eso es su voluntad. Entonces, fíjense, esto puede ser interpretado de varias maneras, pero yo utilicé una sola. La primera sugiere un tema que realmente es poco explorado y comentado. Entonces la pregunta es, cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó inmortal? ¿Le dio el atributo de la inmortalidad en el momento de la creación? ¿O fue que Dios le permite la inmortalidad por gracia? La muerte no iba a existir. Entonces ahí entramos al punto, nada más por hacer un pequeño paréntesis ahí, al punto de la dieta. Sabemos que Adán y Eva, hermanos, no comían carne porque la muerte no existía allí cuando ellos moraban en el jardín del Edén. Entonces, dado que no hay muerte, no hay consumo de carne, ¿cierto? Ok, entonces, ¿Adán fue creado inmortal o Dios le pretendía o Dios deseaba darle inmortalidad por medio de su gracia? Obviamente la respuesta es que la inmortalidad de Adán dependía de la gracia de Dios, dado que en el Edén Adán tenía acceso al árbol de la vida y por medio de este Dios otorga la inmortalidad. ¿Y qué perdió Adán por el pecado? El derecho de a comer del árbol de la vida por la transgresión. ¿Y el resultado qué es? La muerte. Y por ello la paga del pecado es muerte, porque no hay acceso al árbol de la vida. Pero adelantando a los próximos versículos, que es la idea principal que Pablo plantea, ¿verdad? Que ya lo dije, hacer la comparación entre Adán y Cristo y la salvación y restitución que viene con Cristo. Recordemos que Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y será resucitado en el día postrero. Entonces, así como la Iglesia Católica, ¿verdad?, proveyó una solución para este tema, el pecado original, por medio del bautismo del niño, porque ahí recuperaría su don de libre albedrío.
vemos que realmente lo que sucede aquí, por medio del libre albedrío, podemos aceptar a Cristo. Y por medio de Cristo tenemos una promesa futuro de tener acceso a ese árbol de la vida y recuperar, ¿verdad? Por medio de la obra de Dios, no por medio de tu obra ni una mía, porque nosotros no podemos hacer nada para lograr esto. Por medio de la obra de Dios, vamos a tener acceso nuevamente al árbol de la vida y recuperaremos esa promesa que Dios quería de que tengamos inmortalidad. Ok, entonces vemos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y será resucitado el día postrero. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, en el contexto de la resurrección de Lázaro y la conversación que tuvo con Marta. Y sus redimidos gozarán de inmortalidad porque tendrán acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 22, 2 lo dice. ¿Entendido? Entonces entró la muerte. Y como entró la muerte, como Adán pecó, perdimos el acceso al árbol de la vida y obviamente vamos a morir, hermano. Fue una sentencia. ¿Y por qué Adán y Eva no murieron el mismo día que comieron del fruto? Bueno, eso va a ser objeto de otro estudio. Ok. Parte 3. La muerte pasó a todos los hombres porque por la transgresión de Adán se perdió el acceso al árbol de la vida y por consiguiente todos vamos a morir a menos que Cristo venga antes de que eso suceda y nos lleve con él. ¿Estamos envejeciendo? ¿Estás envejeciendo, hermano? Por supuesto que sí. Si Cristo no viene, ese proceso de envejecimiento continuará hasta que la vida se vaya de nosotros, hasta que el aliento de vida se vaya de nosotros y volvamos a la tierra. Por supuesto que sí. La única manera de que eso no suceda es que seamos llevados con Cristo en el arrebatamiento cuando Cristo venga. Es la única manera de que eso no suceda. Pero para que eso suceda, tenemos que haber sido transformados por el Espíritu Santo para desarrollar el carácter de Dios. Ok. Versículo 4. Todos pecaron. Acá es donde se introduce la herejía. Porque pretenden hacer partícipe al mundo del pecado de Adán. Y dicen que nacemos pecadores al haber participado de ese pecado, lo cual es falso. Y la Biblia lo aclara. Claro, hermano, las respuestas están en la Biblia. Isaías 10:28. Línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que caigas de espalda. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, vamos a ver, ¿será que yo heredé o yo tengo en mí, me hace pecador, el pecado de Adán, que viene desde el Edén? No, no y no. Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y este también versículo explica claramente que no hay mortalidad del alma, porque dice que el alma morirá. ¿Qué es el alma? La unión del polvo de la tierra, el espíritu o el soplo de vida que Dios da, y se crea un alma viviente, tú y yo. Y ya, hasta aquí voy a llegar aquí. Versículo 20, Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Necesita esta explicación, hermano? Entonces, ¿yo cargo el pecado de Adán desde el momento en que nací? No. El pecado original es una herejía. Y entonces vamos a ver. Está claro que en la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Es decir, todos vamos a tomar la decisión de pecar porque hay algo que sí heredamos de Adán y son las propensiones que se dieron al haberse ido a Satanás y por pero esas propensiones o concupiscencias no son pecado, son las tendencias que tenemos internamente. ¿Por qué? Porque perdimos esa naturaleza perfecta y ahora creemos que podemos conocer el bien y el mal y entonces el cuerpo pide andar en esas cosas. Hay deseos internos en andar en esas cosas que nos van a hacer caer. Porque todos pecamos y no hay uno que no peque, dice la palabra. Porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero ahí está hablando, cuando habla de ese versículo que está en el contexto de Juan, de la carta primera de Juan, creo que en el capítulo 3, o en el capítulo 2, en el capítulo 3, está hablando en el contexto, ¿verdad?, de la persona antes de Cristo. Después que llega Cristo, las cosas cambian. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso lo vemos en 2 Corintios 5, 17. Entonces vemos, hermano, ¿esas propensiones son pecado? Por supuesto que no.
La Biblia, hermanos, se explica a sí misma. Santiago capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? De nuestro ser, de nuestro interior, nacen esos deseos que nos tientan. Lutero decía, tomando palabras de Lutero, yo no puedo evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido. Y entonces ahí entendemos cuando Cristo dijo que adulterar es pecado, pero yo digo que cualquiera que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque permitió que ese pensamiento que te llegó por tu concupiscencia hiciera el nido en tu cabeza. Lo permitiste. Y no te asistes del poder de la gracia de Cristo para evitarlo. O sea, no tú, es el poder de Dios que lo hace en ti. No tú, porque tú no puedes evitar eso. ¿Ok? Y no me estoy contradiciendo por si acaso, ¿no? Entonces fíjense, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Los pasos, hermano. La tentación viene por la concupiscencia. La concupiscencia da luz al pecado. Ahí es el pecado, no cuando nosotros nacemos. Y después viene la muerte, inevitablemente. Claramente dice la Escritura que estas concupiscencias, tendencias, propensiones, como que queramos llamarlas, nos tientan, pero no es pecado hasta que consentimos que se arraiguen nuestros pensamientos, que finalmente nos llevarán a la acción. Y con el solo hecho de desearlo ya es pecado, porque le dimos cabida a nuestro corazón. Y recordemos que según el nuevo pacto, el carácter de Dios está escrito allí. Y cuando nosotros concebimos en nuestro corazón, estamos contradiciendo lo que Dios escribió en nuestro corazón. Y estamos diciéndole que no a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque ya eso está grabado en nuestro corazón. Y darle cabida allí es oponerse a Dios. Recordemos algo, hermano. Un pensamiento se transforma en una acción. Una acción repetida crea un hábito y el hábito crea el carácter. No lo digo yo, esto es conocido, hermano. Ok. Pero ahora yo digo, Santiago fue escrito después de Cristo, pero entonces es una enseñanza que el pecado viene a ser una tentación únicamente después de Cristo, ¿ya? Según el nuevo pacto, pues eso existió desde siempre. Entonces fíjense, hermano, el primer hijo de Adán, ¿quién fue? Caín, ¿cierto? Es decir, Caín fue el primogénito. Y veamos qué dice la Biblia sobre el primogénito. ¿Por qué era tan estimado el primogénito? De hecho, los príncipes que se convierten en reyes son los primogénitos. Los demás deben esperar. Si un rey tuvo varios hijos, que normalmente tiene varios hijos porque se le permitía, o no sé si se le permite, porque realmente yo no leo de eso, porque no me interesa. Si los reyes actualmente tienen varias esposas para tener una catajarra de hijos para poder tener descendencia, no lo sé. Yo sé que antes era una práctica común, pero vemos que el primogénito es el que tiene el derecho a heredar el reinado. Si el primogénito muere o le sucede algo o es desechado, ya pierde esa primogenitura y vendría el segundo a optar por la corona, ¿cierto? Pero entonces vemos que el primogénito tenía una función principal. ¿Y cómo lo vemos? Fíjense, en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 3, vemos cómo define la Biblia al primogénito. En este caso, en el contexto de Rubén, en las bendiciones que estaba dando Jacob, ¿verdad? O Israel a sus hijos ya en su lecho de muerte. Y entonces la Biblia dice que el primogénito, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor. O sea, si hay alguien que tiene el carácter del padre, hermanos, es el primogénito. ¿Okay? Y entonces si había alguien que debía heredar el pecado de Adán, era Caín, ¿cierto? Porque era el principio de su vigor, su primer hijo. Entonces
Entonces, si el pecado, la condición de pecado como tal, se hereda, el primero que lo tenía era Caín. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces la característica, siendo Caín el primogénito de Adán, tendría el concentrado de lo que heredó de Adán, ¿verdad? Si el pecado de Adán se hereda, sin duda Caín tendría la mayor carga de ese pecado que todos los otros hombres. Sin embargo, Dios no dijo eso. Curioso. Dios no enseñó eso. Curioso. Dios le advirtió que las tendencias lo dominarían, pero que él podría vencer en esa lucha. ¡Wow! ¿Y dónde dice eso la Biblia? Porque lo que enseñó Agustín e Irineo de Lyon es que el pecado es una condición heredada, por cuanto el pecado entró por un hombre y con el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos murieron. Es lo que dice Romanos 5, versículo 12. Pero ¿realmente eso fue lo que quiso decir Pablo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aquí Dios mismo lo está explicando, hermano. Y Pablo sabía esto. En Romanos 5, Pablo lo que está haciendo es una comparación entre el Adán cuando cae en pecado y la justicia que viene por Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo allí. Entonces, que ese pecado tiene una solución. ¿En quién? En Cristo, hermanos. En Cristo. Cristo el principio, Cristo el fin, Cristo el centro. Escudriñad Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, le dijo Jesús a los fariseos, ¿cierto? Pero la Biblia lo que da es testimonio de mí. Bueno, ¿y qué Biblia? El Antiguo Testamento. Porque cuando Juan escribió eso, cuando Cristo estaba hablando, no había Nuevo Testamento. Entonces, por supuesto que ellos no creían que eran pecadores porque Adán había pecado. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien claro lo que decía, lo que le había dicho Dios a Caín. Entonces veamos. Génesis capítulo 4. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y este versículo es bonito estudiarlo, porque esta es la primera vez en la historia que se presenta el antiguo pacto. ¿Con qué se presentó Caín? Con los frutos suyos, lo que él había hecho, con los frutos de su trabajo. Aquí te traigo yo, Dios, lo que yo hice. Lo mismo que hizo Israel en el Sinaí. Todo lo que tú digas, haremos. ¿Ok? Y ya, para no desviarme del tema. Génesis 4, versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Fíjense, ¿será que Adán, en su inocencia edénica, se enfurecía? ¿Será que Adán llegaba a sentir eso? ¿O el estado en el Edén es un estado de completa paz y tranquilidad? Y por supuesto, hermano, la respuesta es no, se enfurecía. ¿Por qué? Porque la primera emoción que surge después del pecado es el miedo. ¿Dónde estás, Adán?, preguntó Dios. Me escondí, escuché tu voz porque tuve miedo. Entonces, todo esto es lo que se introdujo por el pecado de Adán, por querer conocer el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Por qué Caín se enfureció y andaba cabizbajo? Fíjense lo que le dice Dios. Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado y por qué andas cabizbajo? Mis hermanos, aquí está hablando Dios, no está hablando ningún hombre. Esto no es sujeto a interpretación. Esto es directo, literal. Entonces, ¿por qué estás tan enojado y por qué estás cabizbajo? Le dijo Dios a Caín, perdón. Versículo 7. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Entonces, ¿nació Caín pecador?
¿Qué está diciendo Dios aquí? Que no es así. Si eres lo bueno, el pecado está a las puertas para dominarte. No obstante, fíjense cómo dice, tú puedes dominarlo. Hay que explicar esto, hermanos. Tú puedes dominarlo. No lo estoy diciendo yo. No es un invento de Tomás Olivieri ni del canal La Gracia que Salva y Transforma. Es palabra de Dios. Tú puedes dominar el pecado y no cometerlo. Entonces el pecado no es una condición con la que naciste. No lo es. ¿Ok? Pero si haces lo malo, dijo el Señor, ¿qué significa eso? ¿Nació malo o puede tomar la decisión de hacer lo malo? Por supuesto que él puede tomar la decisión de hacer lo malo. Pero Dios es más concluyente, porque le dice que el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo, y lo repito. ¿Okay? Y entonces, ¿se nace pecador o se decide ser pecador? Respondan ustedes esa pregunta con la Biblia. ¿Se nace o se decide? ¿Qué enseñó Dios? Después que se inició el primer pecado, Dios enseña qué sucedió. Entonces, ¿por qué creemos esa herejía de que nacemos pecadores y el pecado es una condición? Y lo digo con dolor, hermano. Lo digo con dolor, porque Satanás hace lo que quiere con las mentes de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no confían en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque confían en interpretaciones que hicieron otros hombres de lo que la Biblia no quería decir. En Romanos 5, Pablo no quiso decir que el pecado de Adán era heredado a todos los hombres, por eso nacemos pecadores, en una condición pecadora. Mentira, herejía. Ok, entonces, pero ¿de dónde le surgió la idea a Dios de que Caín podía vencer? Qué pregunta, ¿no? ¿Puedes dominar el pecado? Uy, Dios, ¿y dónde sacas tú eso? Porque lo que yo sé es que yo nací pecador, yo no tengo fuerza para vencer. Es más, no tengo ni libre albedrío para vencerlo, porque soy esclavo del pecado. Es lo que dicen, es lo que se predica de los púlpitos. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Caín. Si el pecado es una condición, ¿verdad? Entonces naceríamos pecadores, pero la respuesta es sencilla, no nacemos pecadores, nacemos con tendencias que pueden ser vencidas por el poder de la gracia de Dios. ¿Qué era esa ira o molestia que sentía Caín? Las concupiscencias, lo dijo Santiago. Cada uno es atraído y seducido por las concupiscencias, y cuando la concupiscencia da a luz, viene el pecado. ¿Qué es lo que estaba maquinando Caín en su mente? Tanta ira tenía que estaba pensando en matar a su hermano Abel. Y lo llevó a cabo, hermanos. Y entonces vemos que después Juan dice que Caín era del maligno, pero no era del maligno porque nació para el maligno, porque Dios quiso hacer algo por él aquí y le habló directamente, así como te habla a ti hoy. Dios te está diciendo, ¿por qué te llegan esos pensamientos? Si bien haceres, ¿no serías recompensado? Pero si no, el pecado está a las puertas, el pecado está allí llamando a tu puerta para dominarte. Pero no se enseñoreará de ti, sino que tú te enseñorearás de él. Pero ¿de dónde Dios saca esa idea? ¿Acaso ya Dios había dado la gracia? Estamos hablando cuando se inició el pecado. Y la gracia vino después de Jesús para acá, ¿no? Según lo que dice, con las doctrinas de las dispensaciones. ¿O es de verdad que el pacto eterno es el pacto nuevo? Entonces vemos, hermano. En Efesios 1, 3 y 14 dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y cuando se inició? Este plan fue dado desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Que lo pueden leer, el que lo quiera leer, porque ya llevo una hora en esto, demasiado largo, ¿no? Manifestada la gracia en Génesis 3:15, cuyo cumplimiento final será por parte de los redimidos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Okay? Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces, ¿qué Dios prometió allí? Que esa amistad que se había dado cuando
Adán y Eva pecaron, que se habían hecho súbditos de Satanás, sería vencida o les dio el poder para poder vencer esa tendencia, porque creó una enemistad. Lo que estaba junto, Dios lo separó. Creó enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, serpiente, pero tú le herirás en el calcañar. Esa es parte del plan de la salvación. Pero ¿dónde se cumple eso finalmente? Lo leemos en Romanos 16, capítulo 20, es un versículo maravilloso que define el fin de este conflicto, cuando dice que el Dios de paz en breve aplastará la cabeza de la serpiente bajo vuestros pies. Tu iglesia, tú cristiano, yo cristiano, por medio del poder de Dios, la cabeza de la serpiente será aplastada. ¿Qué instrumento utilizará Dios para ello? Tus pies y los míos, si te dejas transformar por la gracia de Dios. Y luego dice, la gracia del Señor Jesucristo, que es el único poder que hace posible eso. Entonces acá queda demostrado que no nacemos pecadores, hermanos. Sí, con tendencias, pero pueden ser vencidas por el poder de Dios como Cristo venció. Entonces queda demostrado, hermanos, que Romanos 5 fue torcido por los que se llamaron padres de la iglesia, o algunos de los que se llamaron padres de la iglesia, siendo los creadores de esta doctrina del pecado original. Y se cumple lo escrito por Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, de los versículos 14 al 18, que dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿por qué para su propia perdición, hermano? Porque dado que el pecado es una condición y el pecado no puede ser vencido, yo continuaré pecando hasta que Cristo venga. Y eso es falso, hermanos. Porque en el tiempo del fin, que ya estamos en ese tiempo, ya estamos en el tiempo del fin, Dios levantará una generación que dejará que Dios actúe completamente y modifique sus caracteres para hacerlos semejantes a Cristo. Porque va a llegar un momento que la puerta de la gracia se cerrará, como se cerró el arca en los tiempos de Noé. Las cosas seguirán normales aquí en la tierra, pero ya no va a haber intercesor. Porque lo dicen en Apocalipsis, que el santuario se llenó de humo y nadie podía entrar. Ya Cristo salió de allí. ¿Okay? Entonces, el que sea justo, practique la justicia todavía. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, continúe en su inmundicia. Y el que es limpio, sígase purificando, dice el Señor. Eso lo dice Apocalipsis. Cuando se cierre el tiempo de la gracia, ya tu destino y el mío estará decidido. Y si yo no logré desarrollar el carácter de Cristo, dejándome conducir por él, hermano, ya no lo lograste. Se acabó el tiempo de gracia. ¿Okay? Así vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no seas arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué se empeñan en seguir engañando con esta herejía? Porque esta herejía mantiene a la gente cautiva del pecado, dado que el pecado es una condición y no puede ser cambiado hasta que Cristo venga y cambie esto corruptible por incorruptible. Cristo demostró lo contrario, porque en la carne de pecado venció al pecado en la carne, lo dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, perdón. No porque era Dios, sino por el poder del Espíritu Santo, y nos ofrece la oportunidad de obtener poder y participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, 3 y 4. ¿Ok? En cuerpos mortales, porque no es la carne, no hay carne santa. Mi carne va a tener concupiscencias y tendencias al pecado hasta que eso sea cambiado en corrupción. Pero
lo que es transformado hasta su venida es el carácter, y se refleja a Cristo de tal manera que estos fieles recibirán el sello de Dios en sus frentes, que es el nombre de Cristo y el de su Padre. Y el que no lo crea, lea Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. Ok. Y entonces, vemos que otro versículo, que el próximo que vamos a estudiar es el Salmo 51, capítulo 51, versículo 5. Es la plegaria, esto voy a adelantarles algo, esta es la plegaria de un hombre que se humilló hasta lo sumo haciendo confesión, porque el Espíritu Santo lo había convencido de su pecado. Que tal situación se había dado porque David había endurecido su corazón de tal manera que estaba negando que había pecado. Dios tuvo que utilizar al profeta Natán para hacerlo volver en razón, y el resultado fue el Salmo 51. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, mis hermanos, más de una hora, por eso les dije que el estudio era muy largo, y estudiando un solo versículo, uno solo, que es parte de las bases de esta herejía, porque es una herejía. Ya se los demostré con la Biblia, destrozando ese versículo, con lo que Dios dijo en Génesis. Nada más estudiando Génesis, esa herejía queda destruida, refutada. Entonces, pero como siempre les hago un llamado, mis hermanos. Cristo murió por ti y murió por mí. Cristo te está diciendo hoy, entrégate a mí, acepta esta salvación, acepta este sacrificio que yo hice por ti. Tú pecaste, porque sí pecaste, tomaste la decisión de pecar, dejándome a mí, te dice Jesús hoy. Pero yo morí por ti, para tomar ese pecado que tú tomaste. Y ahora, así como le dije a Caín, el pecado no se enseñoreará más de ti, sino que podrás vencerlo con el poder de la gracia de Cristo. Con el poder de mi gracia, dice Jesús. Por eso te digo a ti, hermano, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el día de la provocación. El tiempo es corto, hermanos. Este mundo está a punto de finalizar, y recomiendo que vean las prédicas, que hay mucho material, hay abundante material en las redes de la situación del mundo. Hay que conocer que hay un plan de salvación. Es lo primero, porque yo no te puedo decir a ti el mundo va a ser destruido si no te ofrezco la solución que ya Dios dio. Yo te estoy ofreciendo. Noé estaba construyendo un arca anunciando que el mundo sería destruido, y estaba invitando a los hombres a entrar a esa arca para que fueran salvos de ese diluvio, de ese desastre natural que venía. Hoy te digo yo, viene destrucción para este mundo. El mundo será destruido con fuego. Todo lo que vemos, todo lo maravilloso, no sé en qué parte del mundo vives tú, tienes tu casa, te gustan lugares, todo eso va a dejar de existir, hermano, porque el fuego caerá del cielo y consumirá todo. Pero Cristo te dice hoy, yo morí por ti. Yo te ofrezco salvación para que no participes de esas obras y recibas mis plagas. Vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. El juicio empezó, mis hermanos. Y vi un segundo ángel que decía, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber del vino el furor de su fornicación a todos los habitantes de la tierra. Y un tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también recibirá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Mis hermanos, hay un juicio y hay una condenación para aquellos que no acepten al Señor. Pero Cristo te dice hoy, acepta mi salvación. Yo te amé y morí por ti. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día maravilloso. Te damos las gracias, oh Señor, por tu gracia infinita, Padre, y por ese sacrificio inmenso que hiciste por amor a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y sálvanos, oh Padre.
porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, por más que queramos, por más que digamos que creemos que el mundo va a ser destruido y yo quiero hacer algo para salvarme, no puedo sino aceptar solo a Jesús. Así que, oh Padre, clamo por cada una de las personas que verán este video para que tú toques sus corazones y puedan aceptar tu salvación y puedan entender que no somos pecadores, no nacemos pecadores, nos hacemos pecadores por nuestras decisiones. Así que, oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por habernos librado de esa herejía y por habernos conducido a vida. Estas cosas las decimos no por mérito, porque somos pecadores, Señor, sino en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermanos. Sigan, suscríbanse al canal La Gracia que Salva y Transforma. Sigan viendo estos videos que son para tu salvación, hermano. La gloria y la honra sea para Dios. Comenta y bueno, y comparte para que esta palabra llegue a otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo.